Mientras estoy grabando este vídeo, se está votando la nueva directiva de derechos de autor en Internet en Europa. Una normativa que en el caso de aprobarse dañaría enormemente el concepto de Internet tal y como lo conocemos hoy en día. En el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que quieren cambiar para poner barreras a la fuente de conocimiento libre más grande que existe como es Internet. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Hoy, 5 de julio, se está votando en el Parlamento Europeo nuevas leyes que regulen los derechos de autor en Internet en un formato que supondría la criminalización de muchas plataformas digitales. Me gustaría comenzar diciendo que por supuesto que creo en los derechos de autor y que deben regularse y respetarse. De hecho, soy un profesional que, como bien sabéis, genera contenidos desde hace más de 10 años, por lo que ahora estoy hablando desde una perspectiva de un autor y creador de contenidos en distintos formatos. El principal problema de esta nueva normativa, al igual que ocurre con otras normativas digitales que se están intentando legislar, es que la legislación viene desde personas que desconocen el real funcionamiento de Internet, por lo que, desde mi punto de vista, esto provoca la toma de decisiones totalmente erróneas. Dentro de esta nueva normativa, lo que principalmente preocupa son dos artículos que se incluyen, que básicamente permitirán monitorizar todo lo que los usuarios suben a las distintas plataformas online a favor de la protección de los derechos de autor, convirtiendo a los proveedores de contenidos en responsables directos. Dicho de otra manera, cualquier plataforma online que permita que los usuarios suban contenido son responsables y deberán tomar las medidas necesarias que les aseguren el cumplimiento de los derechos de autor de lo que sus usuarios publican en su plataforma. Por lo tanto, cualquier red social, ya sea Facebook, Instagram, los foros, comunidades online o plataformas como Wikipedia, serán responsables de filtrar lo que suben sus usuarios para evitar la posible violación de los derechos de autor. De hecho, Wikipedia ha cerrado su sitio en español durante un tiempo en protesta ante esta nueva normativa, donde además no son los únicos, ya que tanto, por ejemplo, uno de los creadores de la World Wide Web, que es Tim Vinton-Cerf, así como académicos, organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa e investigación, han mostrado su oposición a esta nueva normativa. Para mí, uno de los principales problemas de este tipo de normativas es que van al contrario de donde deberíamos ir. Es decir, en lugar de promover que los ciudadanos y los usuarios participen en una sociedad de la información integrada, lo que buscan es poner nuevos filtros y barreras de control que limiten la inteligencia colectiva que Internet ha creado. La aprobación de esta nueva normativa no solo pondría en una situación delicada a plataformas como Wikipedia, tal y como he mencionado, sino que también condicionaría enormemente algo tan común que hacemos a diario como es compartir noticias a través de redes sociales. Como comentaba anteriormente, creo en los derechos de autor. Creo que hay que respetar el trabajo de muchos artistas y creadores de contenido, tanto digitales como no digitales, pero también creo que no podemos seguir intentando implantar normativas de derechos de autor basadas en cómo funcionaba el mundo hace 20 años, porque no tiene nada que ver. Y si lo que buscamos es crear un mundo más integrado y con un mayor acceso al conocimiento a nivel mundial, debemos trabajar todos en la creación de un mundo de conocimiento mucho más abierto y no restrictivo como el que se intenta imponer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tenéis una estrategia digital global definida? ¿De negocio? ¿Digital de negocio definida? Global. Vale, es que eso es lo primero. Porque claro, me estás comentando todo el tema SEO, de hacer webs alrededor, etcétera. Entonces, porque sin eso, si no, al final lo que sucede es que a lo mejor estáis empezando por un camino que no es el más correcto. Por eso te decía el tema de primero pararos a diseñar esa estrategia. La estratégica sí, pero por eso te decía, cuando me estabas hablando de una red de webs, a mí eso lo oigo mucho, pero para mí, inicialmente, la pregunta que te haría ahí, digo, ¿tienes recursos económicos y personales para atender excelentemente 5 webs? La pregunta normal es que no, porque se necesita, cada web que abres es empezar a multiplicar recursos. Por lo tanto, para mí lo primero es céntrate en una cosa que la hagas muy muy bien y luego, según vayas mejorando ingresos y puedas invertir más, vete escalando. Tú fíjate, AdWords es donde tiene intención de compra. Si alguien quiere comprar un piso en Arganzuela, por decirlo, pues se va a ir a Google ahora, pisos baratos o pisos en Arganzuela. Entonces, si tú intentas posicionarte por eso, probablemente tardes años, en caso de conseguirlo, en posicionarte. No, el tiempo es un factor de éxito, por lo tanto, yo lo que quiero es posicionarme ya, pago. Empieza a montar los embudos con campañas de pago
Y cuando yo eso ya esté funcionando y me esté generando dinero, entonces es cuando empiezo a invertir en una estrategia SEO que me ayude a asentar el negocio en el largo plazo. Luego hay otro tema muy importante en la publicidad y que no es esta primera campaña, es el remarketing. Porque muchas veces esta primera campaña no te funciona y al tipo lo captas en un remarketing a los X días. Entonces, ¿qué sucede? Por eso muchas veces digo siempre lo de los profesionales de la publicidad, que muchas veces se lanza la campaña y dice, es que esto no me ha generado, pero es porque no se hizo un remarketing adecuado, que es donde aquí captas al tipo. Quiero conocer tu opinión sobre este tema de la normativa europea, por lo que déjame en los comentarios si estás de acuerdo con la aprobación de la nueva normativa de derechos de autor en Internet que limiten el acceso al conocimiento colectivo. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down, down to your butt. I'm like Tyson.